¿vale? Para que este equipo que estamos utilizando ahora no sea un equipo que lo usa todo el mundo y lo toca todo el mundo, sino vamos a procurar cuidar las cosas. Entonces esta semana, con otro equipo un poquito más sencillito, vamos a montarles a los jóvenes un equipo para que ellos sea el que usen los días sábados y este sea un equipo que solamente sea para los cultos y para el tema de Internet. Entonces yo doy muchísimas gracias al Señor por esta familia de El Salvador, que ayer me volvieron a llamar y me dijeron que ellos no son una familia que nada en la abundancia, son una familia de emigrantes salvadoreños que llevan en Estados Unidos desde el año 2003 y con mucho esfuerzo y con mucho cariño, pues sintieron en su corazón, nos llevan viendo aproximadamente hace 3 meses. El punto de referencia le vino a través de otro hermano, también salvadoreño, que nos lleva viendo 6 meses y le recomendó que comenzara a escucharnos. Y bueno, este hermano sintió en su corazón mandarnos esta ofrenda y gracias al Señor, pues entre lo que él mandó, entre la mesa y el cableado, pues gracias al Señor lo hemos podido cubrir. Así es que Dios es bueno. En menos de una semana se ha podido solucionar el problema. Yo creo que el Señor se merece un fuerte aplauso porque Dios es bueno, buenísimo. Dios es muy bueno. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, de verdad, por este esfuerzo de hermanos que no conocemos personalmente, pero ellos juegan con ventaja porque ellos nos ven a nosotros. Y seguimos recibiendo correos. Hoy recibí un correo también de otro pastor de San Francisco, de California, que nos dice que está viendo los cultos y bueno, gente de todas partes que siempre nos dicen que las predicaciones, los mensajes, los cultos, los oyen, los ven y por lo visto están siendo de mucha bendición y estamos muy agradecidos. Mañana a las 7 de la tarde, vía Skype, yo empiezo unas reuniones con ese grupo de hermanos desde la ciudad de Tel Aviv, en directo, en tiempo real, y se van a enganchar hermanos de Beersheba, del sur de Israel, y de otras partes, y vamos a tener ahí un coloquio, un estudio bíblico. Y si hay algún hermano que tiene Skype y también quiere meterse, pues te puedo dar la dirección y podemos hacer ahí una conferencia de muchas partes del mundo. Así que damos gracias al Señor que cuando cuando la tecnología se usa para bien, trae mucha bendición. Cuando se usa para mal es un desastre, pero cuando se usa para la gloria de Dios es una bendición. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Los niños pueden ya pasar a sus clases de escuela dominical. Nos vamos a quedar aquí. Y hace 2 domingos, para los que estuvieron y para los que no estuvieron, yo hablé acerca del llamado. ¿Se acuerdan? Del llamamiento. A veces hay como ideas extrañas acerca de lo que es el llamamiento. Y si bien dijimos que en la Biblia hay llamamientos tremendos, llamamiento de Isaías, llamamiento de Ezequiel, llamamiento de Jeremías, etcétera, la Biblia nos enseña que todo creyente en cierto sentido ha sido llamado a vivir en bendición, llamado a vivir en victoria, llamado a vivir en santidad, llamado a ser bendecido. Es un llamamiento general, independientemente de que luego haya llamamientos específicos, ¿verdad?, para servir al Señor como pastor o como obrero o como lo que sea. Pero eso fue hace 2 semanas. El domingo pasado yo dije que a veces hay impedimentos para que Dios nos use. Estos son mensajes dirigidos a creyentes, no son mensajes evangelísticos, ¿vio? Son mensajes para creyentes y yo dije que a veces hay como enfermedades del alma, ¿sabes? A veces nos podemos enfermar físicamente y vamos al médico, pero luego hay enfermedades, yo digo, del alma, heridas del pasado. Gente que a lo mejor fue lastimada, humillada, malentendida, incluso después de haber conocido al Señor. Y entonces se congregan en esta o en cualquier otra congregación y resulta que hay como algo en su vida que es como un freno, como una piedra en el zapato, como una herida abierta que no termina de cicatrizar. Entonces ahí encontramos a creyentes desconfiados, creyentes que ya no se fían porque un día se abrieron y bueno, recibieron un palo, se llevaron una desilusión y ahora se van al otro extremo. Ahora no se fían de nadie. Pueden cambiar de iglesia, de pastor, de país, de lo que sea, pero ahora están como en guardia, ¿verdad? Como dice el refrán, el que se quemó con leche, cuando ve pasar la vaca, sale corriendo, ¿no? Gente que tiene temores a volverse a llevar otro desengaño. Gente que más que testigos de Cristo, son como espías. Dicen que son creyentes, pero nadie se entera porque están ahí viviendo una vida en la clandestinidad,
ni dentro ni fuera. Y todo eso muchas veces se debe a cosas no superadas del pasado. Ya sé que algunos de ustedes estarán pensando en ese texto bíblico que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuánto lo creen? Bueno, hermanos, yo creo que en la Biblia los principios son inmutables y cuando uno los cree y lo aplica y los interioriza en su vida, usted ve la bendición del Señor. Pero el problema es que a veces hay como una especie de divorcio entre la teoría y la práctica, entre la realidad de la Escritura y lo que el creyente vive. Si usted cree que Dios es todopoderoso, pero usted no aplica el poder de Dios a su diario vivir, ¿de qué le sirve a usted decir que su Dios es poderoso si luego usted vive en miseria, en pobreza, en ataduras, en vicios, en complejos, en temores? ¿De qué le sirve? De nada. ¿Saben? Esta semana leí algo muy interesante y está demostrado científicamente que cuando con nuestra boca decimos algo, pero con nuestras acciones hacemos todo lo contrario, se puede llegar a enfermar el cerebro. Se puede llegar a enfermar la mente de una persona si usted dice algo y luego con sus acciones hace todo lo contrario. Es como que el cerebro, como que no es coherente, así como que el cerebro dice, bueno, este hombre dice que cree en Dios, pero luego vive como si fuera un ateo. Este hombre dice que ama a su mujer, pero luego la desprecia y la humilla. Este hombre dice que el Señor está con él y que le va a bendecir y le va a abrir puertas, pero ante la más mínima situación negativa o problema o adversidad, se hunde. Entonces, son señales que le llegan a nuestro cerebro y a nuestra mente le hacen daño. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros pasamos del culto a la amnesia? En el culto estamos todos de acuerdo con lo que el pastor predica y dice algo y decimos amén. Y yo decía el otro día en las clases que estamos dando de hebreo que la palabra amén es una palabra muy importante. Y yo les dije, escríbanme en la pizarra la palabra amén. Y ahora escríbanme al lado la palabra fe. La palabra amén en todos los idiomas del mundo es la misma, amén. Pero tiene las mismas letras, menos una, de la palabra emuná, que significa fe. Luego la palabra amén está entroncada con la palabra emuná, que significa fe. Cuando usted dice amén, no solamente está diciendo estoy de acuerdo, no solamente es un sí afirmativo, sino que cuando yo digo amén a algo que estoy oyendo en la predicación, porque la palabra amén es una palabra que se emplea en las iglesias, no es una palabra que se emplea en los bares, en los colegios, en los parlamentos de los políticos, sino es una palabra, digamos, bíblica, una palabra religiosa, una palabra de connotación espiritual. Cuando usted dice amén, usted está diciendo que lo que se está diciendo detrás de esa expresión de amén es que yo creo en una serie de creencias, en una serie de principios morales y espirituales que gobiernan mi vida, con los cuales me siento 100% identificado, y entonces digo amén. Pero después le dije que escribieran la palabra madre. Entonces teníamos la palabra amén, la palabra emuná, que es la palabra fe, de la cual viene amén, y la palabra madre, que significa, o se escribe o se pronuncia em, porque la palabra en, de la cual viene la palabra fe, resulta que está entroncada con la maternidad. Ahora usted puede entender cuando el apóstol Pablo le escribe una primera carta al joven Timoteo y le dice algo como, Timoteo, la fe que usted tiene ahora, la fe que ahora te ayuda en el ministerio, es una fe que primero la tuvo tu abuela Loida y se la supo traspasar a tu mamá Eunice. Y ahora la fe de tu abuela, que antes era la fe de tu madre, ahora es la fe tuya también. Entonces pasó de la abuela a la madre y de la madre al hijo, 3 generaciones. Porque en el judaísmo, en la cultura bíblica, el padre era el responsable, es el responsable de transmitirle el conocimiento a los hijos. Porque la palabra hijo es igual que la palabra discípulo. Un discípulo es un hijo y un hijo es un discípulo. El primer discípulo que uno tiene en la vida es el hijo o la hija. Y el padre tiene que transmitirle los textos, los capítulos, las historias, en fin, el conocimiento bíblico a su hijo. Por eso se habla del Dios de Abraham, pero también era el Dios de Isaac, su hijo. Isaac le traspasó la fe a su hijo, a Jacob, el nieto de Abraham.
Es algo que se va traspasando de generación en generación, y en cada generación esa fe llega más pulida que en la anterior. Por eso Jacob fue capaz de orar por una de sus esposas llamada Raquel, que era estéril. ¿Por qué? Porque ya su papá había orado por su madre, Rebeca, que también lo era. Y por eso Isaac tenía la fe de que su mujer, que era estéril, Rebeca, podía ser sanada, porque su madre, Sara, también lo fue. Es decir, las matriarcas, Sara, Rebeca y Raquel, habían sido estériles, pero Abraham era el punto de referencia y le enseñó a su descendencia que para Dios no hay nada imposible. Aunque la abuela fuera estéril, aunque fuera una mujer de 90 años, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, amados hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos que como creyentes se tienen que producir cambios. La vida de un creyente es una vida de continuos cambios. ¿Cuántos dicen amén? Dígaselo al que está a su lado. Mire, hermano, la vida de un creyente es una vida de cambios continuos. Y vamos a verlo. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, se ha leído, si usted prestó atención, la lectura de hoy fue Efesios 5. Yo voy a leer en Efesios 4. El pasaje se titula La nueva vida en Cristo. Yo, para sentirme aún más identificado, le he puesto la vida nueva en Cristo. Le he cambiado el orden de nueva vida a vida nueva, así digo que este capítulo lo escribieron para nosotros. A partir del versículo 17... esta carta, que es una maravilla de carta, ahora hablaremos un poquito de ella, dice lo siguiente. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sigo en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y termino con el texto 32 que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay varias referencias a lo largo de la carta de Pablo a los Efesios, aunque realmente más que una carta a los Efesios era, en la opinión de todos los comentaristas, una circular. Esta carta, que si usted va al capítulo 1, verso 1, encuentra la palabra Éfeso. En el texto original, en los manuscritos que nos han llegado, la palabra Éfeso no aparece. Y le voy a decir por qué. En aquellos tiempos no era como hoy en día,
que cuando uno escribe una carta suele poner el nombre del destinatario y también el remitente, ¿sí? Quién la va a recibir y quién la envía, ¿verdad? Se pone por la parte delante del sobre, fulanito de tal, su dirección, su nombre, su apellido, la ciudad, el código postal, y por la otra parte se suele poner el remitente. En los tiempos de la Biblia, el correo no existía tal y como lo entendemos nosotros hoy en día. Solamente había un correo oficial. Habían mensajeros, había una especie de correo, para que usted me entienda, en aquellos tiempos, pero no era para la gente común y llana. Era para mandarse mensajes del rey a los soldados, era para cosas oficiales. Por eso iban lacradas, iban marcadas, iban selladas para que nadie tuviera acceso a la lectura. Ustedes pueden ver muchos ejemplos en la Biblia del correo oficial que existía en la época bíblica. Por ejemplo, la famosa carta. Ay, aquella carta que escribió nada más y nada menos que el rey David, de puño y letra, firmada por él probablemente, y que la manda a través de un mensajero que por cierto sería nada más y nada menos que Urías, al que se le pedía en el frente de batalla que se le dejara solo para que cayera muerto en el combate. ¿Se acuerdan de aquello? La gente cuando se mandaba cartas, la mandaba a través de alguien que la llevaba en mano. No es como ir al buzón, usted la pone y ya el correo se encarga de mandarla. No, en aquellos tiempos cuando usted quería mandarle una carta a un amigo, a un familiar o a alguna iglesia, usted tenía que mandar a un mensajero. Y el mensajero llevaba la carta, no llevaba por fuera el nombre, no llevaba el remitente. El que recibía, en el caso de la carta a los Efesios, cuando leía el versículo 1, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en... Y ahí se ponía Éfeso, pero si la carta la leían en la iglesia de la Odisea, que muchos comentaristas creen que la carta realmente Pablo la mandó a la iglesia de la Odisea, pues ellos leían la carta de Pablo a la iglesia de la Odisea. Si la recibía la iglesia de Colosas, ellos ponían el nombre Colosas, así sucesivamente. Así que la palabra Éfeso no aparece, pero lo que sí aparece a lo largo de la carta son referencias de dónde y cómo se encontraba el apóstol Pablo. Por ejemplo, si usted lee conmigo en Efesios capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Luego, en la misma carta, Pablo dice que él está preso en Roma. Luego, esta carta forma o pertenece a las famosas epístolas de prisión. Otra referencia, capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Segunda referencia. Tercera, capítulo 6, verso 20. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, hay tres referencias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 6, donde él dice que él está preso. Está privado, entre comillas, de libertad, pero aprovecha el tiempo. Y dicen algunos que Pablo escribió al mismo tiempo, en la misma fecha, año 63, aproximadamente después de Cristo, el primer siglo, faltaban 7 años todavía para la destrucción del templo de Jerusalén. En el año 63 él escribe 2 cartas muy parecidas, con un pequeño matiz o diferencia que ahora les voy a comentar. La carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. La diferencia entre una y otra, aunque hay 55 versículos de Colosenses que son exactamente iguales a 55 versículos que encontramos también en la carta de Pablo a los Efesios. 55 versículos idénticos, ¿verdad? Aunque en la carta de Pablo a los Efesios hay 70 palabras, 70 expresiones que no aparecen en ninguna parte del Nuevo Testamento más que en las cartas de Pablo a esta iglesia. Bueno, pues las cartas se mandaban en la mano, ¿verdad? Y cuando llegaban, pues evidentemente la carta que recibía la iglesia la tomaban como si fuera una carta escrita específicamente para ellos. Pero la carta a los Efesios realmente era una circular que tenía que ser leída en muchas congregaciones, porque es una carta que se escribió para los gentiles que salían del paganismo,
que salían de la idolatría y se convertían a Cristo y aceptaban al Señor como el Mesías. Y había que enseñarles cómo vive un cristiano, cómo piensa un cristiano, cómo habla un cristiano, cómo se comporta un creyente, porque ellos tenían mentalidad pagana, mentalidad idólatra, mentalidad mundana. Y Pablo da unas directrices y unos principios morales y espirituales para que ellos ahora cambien su forma de hablar, cambien su forma de pensar y lógicamente cambien su forma de vivir. La diferencia entre Colosenses y Efesios es que en Colosenses el Señor pone de relevancia la supremacía de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y en Efesios pone como relevancia la supremacía de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Luego, cuando usted estudie la carta a los Efesios, tiene sí o sí que estudiar también Colosenses. Y cuando usted estudie la carta de los Colosenses, tiene sí o sí que leer juntamente la carta de los Efesios, porque ambas se complementan. En una, Cristo como cabeza de la iglesia, y en otra, la iglesia como cuerpo de la cabeza de que es Cristo. Ahora bien, estas cartas, sobre todo la carta de Pablo a los Efesios, hay tres pilares fundamentales sobre los cuales el apóstol Pablo va a construir todos los capítulos que a continuación usted puede leer desde el 1 hasta el 6. Primer principio, y quiero que lo repitan conmigo: somos propiedad de Dios. Dígalo conmigo: somos propiedad de Dios. Ya no podemos vivir una vida de libertinaje, de anarquía, donde yo hago lo que me da la gana, yo organizo mi vida, yo organizo mi agenda, yo organizo mi tiempo libre y el que no es libre, porque al fin y al cabo yo soy el que manda. Una de las cosas que el apóstol Pablo quiere dejar bien claro en esta carta para aquella época y para todos los creyentes a lo largo de la historia, es que hemos pasado de ser seres, criaturas egocéntricas a cristocéntricas. ¿Cuántos dicen amén? Es algo fácil de decir, ¿verdad? Ay, amigo, pero ¿cuánto cuesta entender que cada vez que decimos Señor, estamos pronunciando la palabra Adón? Dice, no es Adonai, no, Adonai es mi Señor, Adón es Señor. Y la palabra Adón significa amo. De hecho, hay muchísimas oraciones en Israel que se empieza diciendo Adón Olam, Dios del universo, o Señor del universo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, no es simplemente para que Él perdone nuestros pecados. No es simplemente para que Él nos eche una mano y nos ayude en la familia, o en el matrimonio, o a nivel personal. No. El Evangelio es mucho más que eso. La conversión no es simplemente cambiar de ir a misa a venir a un culto. De hecho, eso no es la conversión. La conversión no es dejar de rezar el rosario y comenzar a orar el Padre Nuestro o cualquier otra oración, no. Hermano, realmente una genuina conversión, por eso no abundan tanto las genuinas conversiones. Abundan las personas que aparentemente dicen que son creyentes. Pueden abundar las personas que en un llamamiento levantan la mano, pero de ahí a que se haya genuinamente convertido, puede haber un abismo. El famoso evangelista Billy Graham, uno de los hombres más oídos de toda la historia de la cristiandad, decía que cuando él hace un llamamiento y ve a miles y a miles y a miles de personas levantando la mano en estadios o en plazas de toro o en cualquier otro auditorio, él no los llama convertidos, como algunas personas que dicen, se convirtieron 5.000 en la campaña. No, un momento. Levantaron la mano 5.000, pero de ahí a que se hayan convertido puede haber un abismo. Él, más que convertidos, hablaba de interesados. Hay 5.000 personas que levantaron su mano interesándose por conocer el Evangelio, y ya veremos si se convierten o no se convierten. Es algo muy diferente. El apóstol Pablo nos dice que cuando una persona genuinamente se ha convertido, entra a formar parte del reino de Dios. Y en ese reino hay un rey, en ese reino hay una autoridad, y esa autoridad se llama Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Kyrios, y es la máxima autoridad sobre nuestra vida. Y Pablo en la carta a los Efesios dice, nosotros ahora tenemos un amo, tenemos un dueño. Ahora, nosotros no vivimos en una sociedad donde hay esclavos y libres, en el sentido literal de la palabra, aunque estamos rodeados de millones de esclavos, más que nunca. Pero en los tiempos del Imperio Romano, había multitud de esclavos. ¿Y qué era un esclavo? Era, hermanos, un número, era un objeto. Ni siquiera tenía nombre propio.
Podían ser vendidos, podían ser cambiados como mercancía en cualquier momento que el amo lo deseara. No tenían vacaciones, no tenían seguridad social, no tenían papeles, no tenían derechos. Podían ser juzgados en cualquier momento sin juicio previo. Podían ser condenados, azotados, maltratados, humillados, matados. Y no tenían derecho ni abogado. Solamente los ciudadanos romanos no pagaban impuestos, no podían ser juzgados sin antes ser juzgados, no podían ser condenados sin antes ser juzgados previamente, etcétera, etcétera. Luego, cuando Pablo habla de que tenemos un amo, en aquellos tiempos se entendía que un amo podía hacer o deshacer sobre la vida de un esclavo. Da igual si estuviera cansado. Hay una historia que Jesús cuenta que dice, vamos a ver, cuando el esclavo viene del campo cansado, después de haber trabajado todo el santo día, cuando llega a casa, ¿ustedes creen que se sienta y come él primero? Hubiera sido lo lógico, lo normal, ¿verdad? En nuestra mentalidad, donde priman los derechos humanos y donde no podemos abusar de los empleados. En aquellos tiempos no, querido. En aquellos tiempos el amo decía, ¿estás cansado? Sí, pues te aguantas. Primero me pones de comer a mí, de paso me lavas los pies, me acomodas la casa y al final del día, si te queda algo de tiempo, comes tú. Y uno dice, qué crueldad. Es que los tiempos de la Biblia, aquellos siglos, fueron tiempos de tremenda crueldad. Así eran, hermanos, como animales, privados de todo derecho y de toda oportunidad. Solamente los esclavos judíos, solamente ellos, en el año de jubileo, podían ser puestos en libertad. Pero si usted era un esclavo filisteo, un esclavo amorreo, o había caído en las manos de algún pagano, olvídese, usted ya nunca más volvería a ser una persona libre. Nunca más. Por eso muchas veces se habla en la Biblia de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que antes éramos esclavos y ahora somos libres. En aquellos tiempos la libertad era un regalo, un privilegio. Había gente que nacía como esclavos, vivían como esclavos y morían como esclavos. Ahora bien, el Señor dice a través de la pluma, de la boca del apóstol Pablo, que ahora nosotros tenemos un dueño, una autoridad, y es nuestro Señor, y a Él le rendimos cuenta. Segundo principio que Pablo enseña en esta carta a los Efesios: nuestra vida ahora tiene propósito. Dígalo conmigo, nuestra vida tiene propósito. Primero era que somos propiedad de Dios. Segundo, nuestra vida tiene un propósito. Es decir, si Dios te ha comprado es porque hay algo en tu vida que Él quiere usar. Nadie se le ocurriría comprar a un esclavo simplemente para tenerlo como un objeto decorativo en una casa. Se ponía una especie de plataforma, de tarima, se les desnudaba y entonces se pujaba. ¿Cuántos dan? 1.000, 2.000, 1.500, 8.000, 4.000. La persona que iba a comprar el esclavo o la esclava, como si fuera a comprar un animal, le podía ver cómo estaba el estado de la dentadura, si estaba fuerte o enclenque, si le gustaba o no le gustaba, como auténticos animales. Así se hacían las subastas públicas, hermanos. Tremendo. ¿Qué le parece? Y cuando se compraba un esclavo o a una esclava, decía, este me vale para trabajar en el campo, porque está fuerte. Esta me vale para ser sirvienta en la casa y para atender a mi señora. Este jovencito me vale para hacer todos los recados y todas las cosas que yo no quiero hacer, se las voy a encargar a él. Es decir, cuando se compraba un esclavo y se pagaba por él, era porque se compraba para algo. Bueno, ¿no hemos sido nosotros igualmente comprados? ¿No nos compró el Señor Jesucristo a precio de sangre? ¿Cuántos dicen amén? Luego, si Él nos compró, fue por algo. Eso quiere decir que tu vida y la mía tienen un propósito. Tienen una misión que cumplir. Y ese es el gran factor que marca la diferencia en la vida de un creyente y en otro. Si está cumpliendo o no con el propósito, con la misión para la cual el Señor lo llamó. Y el tercer principio fundamental de la carta a los Efesios, el primero era, somos propiedad de Dios. El segundo es, nuestra vida tiene propósito. El tercero es, marcar una diferencia. Es decir, somos esclavos de Cristo, Él nos ha comprado con su sangre, pero no para que pasemos desapercibidos, sino para que nuestra vida sea diferente, para que la gente observe que nosotros somos esclavos por amor del Señor, pero esclavos con alegría, esclavos que hablamos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente. Y en otras palabras, la iglesia ha sido llamada para marcar una diferencia en el lugar donde ha sido puesta por el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Repetimos estos tres principios. Número 1, somos propiedad de Dios. Número 3, nuestra vida tiene propósito. Número 2 y número 3, tenemos que marcar una diferencia. Si ustedes van conmigo al versículo 29, así es como tiene que hablar un esclavo de Cristo, es decir, un hijo o una hija de Dios. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos de los que están aquí antes de entregarle su vida al Señor, por su boca salían palabritas? No me diga cuáles, no me interesan. Yo sé más que usted. Yo desde que era así tenía una boca que era terrible. No tenía el don de lenguas, pero tenía una lengua que era un don. Terrible. La Biblia dice prohibido, como dicen en Venezuela, como dicen grosería. ¿No decían? Esa se me quedó a mí, no se dicen grosería. Palabrotas, tacos, insultos. Prohibido. ¿Cuántos dicen amén? Pero nada. Pero bueno, hay expresiones típicas, sí, me da igual, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero dice más en cuanto al vocabulario, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿No hay una canción del cantante Julio Iglesias que dice, soy un truán, soy un señor? Y presume de eso, de que es un truán. Increíble, ¿no? Dice más adelante en el capítulo 5, verso 19, hablen entre vosotros con salmos. Pero para hablar con salmos usted tiene que aprenderse algún salmo de memoria. ¿Cómo voy a hablar yo con usted con salmos si no los conozco, si no los leo? ¿Tenemos en nuestra Biblia un libro que se llama Salmos? ¿Sí? El nombre original del libro de Salmos en el hebreo es Teilim. De ahí viene la palabra Tehilá, que es oración. De salmos sale la palabra oración. Hablamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando ¿cuándo tenemos que dar gracias? ¿Cuándo? ¿Cuando lo sentimos? Siempre, siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es la forma de hablar de un esclavo de Cristo. No quejándose, no lamentándose, no con palabrotas, no con blasfemias, no con insultos. ¿Cómo hablaban los esclavos en la época de Jesús? ¡Terrible! Maldecían a los otros esclavos, maldecían a sus amos. Una característica de un esclavo de Cristo es que habla diferente. Es un esclavo, pero no se queja. Es un esclavo, pero no se lamenta. Es un esclavo y bendice. Y si no puede bendecir o porque no quiere o no puede, se mantiene cerrado, porque en boca cerrada no entra mosca. ¿Cuántos dicen amén? La forma de hablar. Pero mire, por ejemplo, en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La forma de pensar de un esclavo de Cristo, de un hijo, de una hija de Dios, es diferente. ¿En qué piensan los gentiles? En otras palabras, ¿en qué piensan los que no tienen a Cristo? En tonterías, en presumir, en aparentar, en fingir, en imitar a otras personas. Sin embargo, la mente de un creyente no puede estar ocupada en esas vanidades, sino los pensamientos de un creyente tienen que ser diferentes. Tiene que haber una pureza de labios, una pureza moral, una pureza en los ojos, una pureza en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Porque la vida de un cristiano es una vida en continuo cambio. No es que yo hablo de que cambié hace 30 años cuando conocí al Señor, me quedé ahí. No. Ese fue el cambio principal, pasar de muerte a vida. Pero yo dije el domingo pasado, y lo recuerdo, que cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, Lázaro no podía caminar, porque Lázaro salió atado con unas vendas y con unas ligaduras que le impedían moverse. El Señor Jesucristo le dio vida, ya no era un muerto. Pero el Señor Jesucristo antes de marcharse dio una orden, ¿se acuerdan cuál fue? Desatadlo. Desatadlo y dejadlo ir. ¿Cómo va a ir Lázaro así por la vida? No puede caminar, tiene que ir como un canguro dando saltitos. Va atado, así no se puede servir al Señor, así no se puede dar testimonio.
Así no se puede vivir atado, y tú no puedes vivir atado por lo que te hizo tu marido, tu padre, tu madre, el vecino, el pastor, fulanito, menganito. No, hermano. Dios nos ha llamado a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si seguimos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que hasta con el tiempo, fíjate tú, el tiempo, tenemos que tener mucho cuidado. Capítulo 5, verso 16, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es decir, abundancia de tiempo libre fue uno de los grandes problemas que llevó a la ruina y a la perdición a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eso dice la Biblia. Abundancia de pan, es decir, demasiado, abundancia, prosperidad. Cerraron la mano al prójimo, no se identificaron con la necesidad del prójimo, y dice que tenían abundancia de tiempo libre. Cuando una persona está continuamente pecando o pensando tonterías es porque tiene demasiado tiempo libre, porque para pecar hace falta tiempo. Así que organice bien su tiempo, su lista de prioridades, de tal manera que no tenga tiempo ni para pecar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay 3 palabras que en este capítulo que hemos leído se mencionan, porque usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En griego. Y el griego es un idioma como el hebreo muy rico, muy rico. Y hay una serie de palabras y de expresiones que se traducen de una forma, pero cuando uno profundiza en ellas, la riqueza es tremenda. Pablo dice que los gentiles, los que no conocen al Señor, tienen una mente llena de vanidades. Pero una de las palabras, hay 3, pero una de las palabras que Pablo emplea es la palabra porosis. Ya viene la famosa expresión o la famosa enfermedad o problema en las articulaciones de osteoporosis, que son esas calcificaciones que nacen en las articulaciones, que las terminan deformando o haciendo totalmente insensibles, y esa calcificación termina siendo más dura que el mismo hueso. Y Pablo utiliza esa palabra para decirle, hay gente en nuestros tiempos que tienen la mente más dura y el corazón tan petrificado como esas calcificaciones que salen en las articulaciones de algunas personas, que terminan deformándoles y terminan impidiéndole que muevan esa mano, esa rodilla, ese codo o esa articulación. Y así erais vosotros, dice el apóstol Pablo, gente dura, gente endurecida, gente que no tenía ya ninguna sensibilidad. Tremendo, ¿no? Pero uno dice, pero Pablo está hablando del siglo I, del año 63 de la era cristiana o del año 2016. Porque hoy en día mira que hay gente dura a nuestro alrededor, ¿sí o no? Gente dura, han visto tu cambio, han visto tu transformación, puede ser incluso hasta un pariente, un familiar tuyo, y en vez de alegrarse, algunos hasta se ofenden, porque son porosis. Dile, eres un porosis. Una persona endurecida, sin ninguna sensibilidad a las cosas del Señor, petrificado. Otra palabra que emplea es la palabra aselgeía. Y tengo aquí digamos, la definición de esta palabra que aparece en el texto original y significa, escucha, es una disposición a todo tipo de pecados. Es decir, están abiertos a lo que sea. Hombres, mujeres, niños, niñas, de noche, de día, con 1, con 4. Impresionante. Abiertos a todo, pero lo malo. Cuando le habla del Señor se cierran, pero para lo pecaminoso están abiertos. Esa palabra tiene que ver con una actitud que hoy en día está muy al orden del día, y es que la gente llegará a un punto en el que no tendrán vergüenza por el pecado que están practicando. No lo ocultan, no se preocupan de lo que puedan pensar los que lo están viendo, porque son personas que han perdido toda sensibilidad, como hemos dicho, pero toda vergüenza, no les importa nada, no tienen escrúpulos, y además alardean y presumen y están orgullosos de su desorden. Y ahí tenemos todos los años, no solamente en Madrid, sino en muchas ciudades del mundo, el famoso Día del Orgullo Gay. Orgullo gay. Porque están orgullosos de ser unos degenerados, porque están orgullosos de llevar una vida de desorden, antinatura. Los famosos
Sexólogos a nivel mundial, Master and Johnson, dijeron, y no son cristianos, dijeron que la homosexualidad y el lesbianismo son auténticas aberraciones sexuales. Y hay enfermedades que contraían en un principio los homosexuales, que los que no lo eran no las contraían. Luego, lógicamente, se transmitieron a todo tipo de personas. Dios ama a los homosexuales, por supuesto que sí, pero no va a permitir ni el pecado de ellos ni el de ningún otro pecador, porque Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad es un desorden que puede ser corregido solamente con el poder de Dios, porque muchísimos homosexuales son auténticos amargados y gente que son esclavas y personas que incluso han querido salir de eso, pero no pueden, porque hay como una especie de atadura en su vida. Ya sé que si esto lo ve más de uno en los medios de comunicación dirán que somos fanáticos, me da igual lo que digan. Hay en algunas naciones, y una de ellas, Estados Unidos, en algunos estados, que usted ya no puede decir absolutamente nada de los homosexuales, porque tienen más derechos ellos que los que no lo son. Pero a mí me da igual lo que opinen los medios de comunicación, y me da igual si me multan, y me da igual si me encarcelan, me da exactamente igual. La homosexualidad es un pecado antinatura. Dios creó a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre. Y cuando el hombre rompe la estructura divina, que se atenga a las consecuencias, mi querido hermano. Y lamentablemente este país fue el primero de Europa. Qué gran orgullo, ¿no? El primero de Europa, antes que Italia, antes que Francia y antes que otras naciones, en aprobar el matrimonio entre hombres y entre mujeres. Y así le va a España, que no levanta cabeza, y dudo que la levante, porque todavía no ha pedido perdón por haberse saltado a la torera, como se suele decir vulgarmente, los principios establecidos por la palabra de Dios. Y no ha habido ni uno, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, que haya tenido el valor de decir esto es un desorden, esto no agrada a Dios, esto trae consecuencias a corto y a largo plazo, pero como son cobardes, porque detrás de esa gente hay votos, son capaces de casarse hasta con el diablo con tal de sentarse en la poltrona. Pero nosotros no nos casamos con nadie, nosotros no queremos agradar al hombre, nosotros queremos agradar al Señor. Y desde aquí nuestra iglesia Vida Nueva denuncia que la homosexualidad es un pecado, pero se puede salir de ese pecado como de cualquier otro con la ayuda del Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y a Él sea el honor. Aleluya. Pierden la vergüenza, no les da ninguna vergüenza, ya no tienen que pecar a ocultas. Yo me acuerdo, hace años, los que fumaban porros, ¿qué lo hacían a escondidas? No se les veía. Hoy en día lo hacen a cara descubierta, no hay ningún problema. Se siente peor el que los observa que el que comete el pecado. Así era la sociedad de los griegos. Los griegos sí eran muy cultos, los griegos eran una filosofía tremenda, le daban una importancia tremenda al culturismo, al hedonismo, pero eran unos auténticos degenerados. Y así va a ser una de las características de la generación de los últimos tiempos, la degeneración, la depravación total y absoluta. Pero hay una tercera palabra, y es la palabra plenonexia. Esta palabra los griegos la definían como una codicia arrogante. Déjeme que le lea una pequeña definición. Esta palabra significa ansia incontrolada de poseer lo que le pertenece a otra persona. Hay mujeres que se empeñan en robarte el marido y le da lo mismo si tu marido es un buen hombre, si tiene hijos, si lleva contigo 20 años o 15 días, le da exactamente igual. Se les mete entre ceja y ceja robártelo y hasta que no lo consigan no van a parar. Son personas que se dejan utilizar por los demonios, personas que, como dice la Biblia, hurtan, matan y destruyen. Y no sienten ningún tipo de pudor, sino todo lo contrario. Lo publican, lo comentan, se sacan fotografías, las mandan por aquí, las mandan por allá, porque tienen este problema terrible. Personas que están dispuestas a sacrificar la paz de los demás con tal de obtener sus objetivos, lo que desea. Esta palabra, pleonexia, es un deseo irresistible de tener lo que no tenemos el derecho de tener. No es algo nuevo, en el corazón del hombre esto siempre ha estado, hermanos. Esto siempre ha estado. ¿Y de dónde nace todo esto? De Satanás. La Biblia nos enseña que cuando Satanás, antes de la caída, era aquel arcángel querubín protector que estaba 24 horas al día, por poner una medida de tiempo, en la presencia del Señor, llevando la alabanza y la adoración, tremendo privilegio. Él quería más.
Pero él quería lo que Dios nunca le iba a dar, que era el recibir honra, el recibir el reconocimiento. Subiré, me sentaré en el trono de Dios. Pues si Dios está sentado en el trono y tú te quieres sentar en su trono, quiere decir que quieres quitar a Dios del trono para ponerte tú. Pero así hay gente hoy en día en la vida. No les importa, no tienen ningún tipo de prejuicios. Si tengo que robar los ahorros de una persona mayor porque quiero quedarme con ese dinero, lo hago. Si tengo que engañar, mentir, ultrajar, manipular, pisotear o incluso hasta matar, lo hago. Porque es una ansia que me carcome el alma y hasta que no consiga lo que quiera, no voy a parar. Así era Acab, ¿se acuerdan de Acab? Hace poquito hablamos de él. Uno de los reyes más perversos, el más perverso de la historia del pueblo de Israel, casado con la perversa Jezabel. Fíjate lo que tenía este hombre, era un rey, hermano. Un rey puede tener todo lo que le dé la gana, pero él se empeñó en una pequeña viña del vecino llamado Nabot. Nabot le dijo: yo no puedo venderte esta tierra, tú lo sabes, nuestra ley, la ley de Moisés nos prohíbe vender la tierra porque la tierra no es mía, la tierra es del Señor. La tierra que yo recibí de mis padres la tienen que recibir mis hijos y mis hijos a sus hijos. No podemos vender la tierra del Señor. Pero él se empeñó. Y Jezabel, ¿qué hizo? Levantó calumnia, puso falsos testigos contra Nabot. Y dice que lo apedrearon, lo mataron hasta la muerte injustamente. Y ahora llega y le dice esta perversa a su marido: desciende, toma la viña de Nabot, ya no hay ningún problema. Oye, que has dejado una familia sin padre, que has dejado a unos hijos sin padre, que te has cargado a un hombre inocente, que has levantado falso testimonio. No importa, los que tienen esta mentalidad perversa y retorcida y diabólica, no les importa mentir, engañar, manipular, lo que haga. Fíjate cómo está describiendo Pablo la mentalidad de los griegos en su época. Gente insensible, gente petrificada en el alma, en el corazón, gente sin ningún tipo de vergüenza. Así eran las personas a las cuales Pablo quería alcanzar para el Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que les dice? Y así eran muchos de ustedes. Pero ¿quién fue el que ablandó el alma? ¿Quién fue el que hizo esa obra milagrosa de derretir esos corazones? El Señor Jesucristo, cuando entró en sus vidas. Pero, hermanos, la herencia espiritual que recibimos pesa mucho, más de lo que ustedes se imaginan. La cultura, las costumbres, las tradiciones, cuando nos convertimos al Señor, no es que se olvidan definitivamente, no, cuidado. Hay gente que todavía tiene costumbres y prácticas y palabras y actitudes de antes de conocer al Señor, y lo que el apóstol Pablo intenta enseñarnos a través de esta carta es que, hermanos, tengan mucho cuidado con volver atrás. Tengan mucho cuidado con volver a esas prácticas ancestrales que sí forman parte de la cultura de su pueblo, de su raza, de su etnia o de lo que sea, pero no tienen nada que ver con los principios del reino de Dios que ahora tienen que gobernar y dirigir nuestras vidas. El apóstol Pablo nos da 3 consejos. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como si usted tiene una ropa sucia, vieja, que ya no sirve para nada. Pablo dice: quítesela, tírela a la basura y no se la vuelva a poner más. Despréndanse. Ahora, ¿por qué le dice a los efesios y a todos los creyentes, incluido a nosotros, despojaos? Porque somos nosotros, usted y yo, con nuestra voluntad, que no ha quedado anulada cuando nos convertimos al Señor, los que tenemos que tomar la determinación de decir: esto no lo vuelvo a hacer nunca más. Esto no lo vuelvo a comprar, esto no lo vuelvo a ver, esto no lo vuelvo a tocar. Somos nosotros los que tenemos que tomar la determinación categórica de decir: se acabó, me despojo, me desprendo del viejo hombre. Pero claro, ¿y ahora qué hago? Versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovar los pensamientos. ¿Por qué? Porque a lo mejor su papá, su mamá, su escuela, su religión, su cultura, o sabe Dios, le enseñaron a usted a reaccionar, a pensar, a actuar de una forma cuando sea agredido,
cuando sea maltratado, cuando sea humillado o cuando tenga problemas, a usted le dijeron, usted no sea tonto, usted hable. Usted si le pegan, pegue. Usted no se deje humillar por nadie. Y esas cosas están ahí, en la cabeza. Pero claro, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que lo que nos pide el Señor hacer en determinadas ocasiones es al revés de lo que nos enseñaron con toda la buena voluntad del mundo nuestros padres, ¿sí o no? Mi padre, un día yo llegué a casa con el ojo morado y el labio este de aquí abajo roto. Tengo hasta la cara del que me lo hizo. Llegué a casa llorando, ¿y a quién fui? A mamá. Mi padre me cogió así y me dijo, la próxima vez que usted venga a casa así, le pego yo otra paliza y le pongo el ojo y el labio de arriba roto. A usted cuando le peguen, defiéndase, pegue. Ay, hermano, ¿para qué fue aquella? Así me expulsaron de 4 colegios. A mí me daban, pero los demás también cobraban. Porque mi papá me dijo, pegue, defiéndase, no sea bobo, no se deje pisotear. Cuando me hago cristiano, el Señor dice, el que te hieran una mejilla, pone la otra. Pero Señor, pero encima la otra. Bueno, la tercera es la mía, ¿eh? Usted me da en la derecha y en la izquierda, pero la tercera agárrese, dice el otro, ¿no? El que le pida que le lleve la carga por 1 milla, diga, no, yo se la voy a llevar 2. Y el que le pida, dele, aunque sea su enemigo, le pide agua, dele agua. Y usted dice, Señor, pero esto no se enseña, esto no es lo que se enseña en las escuelas, en las clases, en la familia. Entonces, ¿cómo hago ahora? ¿Qué le hago caso a mi Padre terrenal o a mi Padre celestial? ¿A quién le hago caso? Es una determinación que usted tiene que tomar, Señor. Mi papá lo dijo con toda la buena intención, pero no coincide con lo que dice tu palabra. Tu palabra dice otra cosa, y por eso Pablo dice, hermano, renuévese, cambie su forma de pensar, porque hasta que usted no cambie su forma de pensar, usted no va a cambiar su forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que son esclavos de ese pensamiento, de esa mentira. Y mira, aquí tenemos el texto. ¿Cuántas veces le hemos hecho referencia a él? La verdad os hará libres y la mentira te esclaviza. Luego, si queremos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es interiorizar y practicar los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, pero usted es bobo, usted es tonto. Bueno, yo prefiero pasar por tonto delante de los hombres, pero aprobar delante de mi Dios, que suspender delante de mi Dios y salir victorioso de todas las batallas de la tierra. En esta tierra perderemos muchas cosas, pero a veces para ganar hay que perder. Así que, si usted quiere defender sus derechos, usted no ha entendido nada. ¿Qué derechos tienes tú? ¿Qué derechos tienes? Un esclavo no tiene derechos. No, ¿cómo que no? ¿Yo? A mí no me humilla nadie. A mí que no... Usted no ha entendido nada. No ha entendido nada. Dice la Biblia que a Cristo le amenazaban. ¿Y qué hacía? Se callaba. Encomendaba la causa al Padre. Le maldecían. A Cristo, sí, le maldecían. ¿Y qué hacía? Se callaba. Y como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Se le hizo justicia al Señor? ¿Tuvo un juicio justo? Pero si estaba todo amañado. Si aquello no era juicio ni era nada. ¿Tú crees que lo llevaron a casa de Caifás para hacerle justicia? Olvídate de eso. ¿Tú crees que se le hizo justicia en la fortaleza de la Antonia, allí en Jerusalén, en la casa de Poncio Pilato? Olvídate de eso. No se le hizo justicia en ningún momento. Él podía haber dicho, cuidadito conmigo, cuidadito, que soy el alfa y la omega, soy el león de la tribu de Judá. Soy el primero y el último, el verbo hecho carne. ¿Soy qué? Delante de ustedes no voy a discutir, porque si el Señor, mi Dios, quiere esto en este momento para mi vida, me voy a gozar. Y el apóstol Pablo aprendió esto, a base de sangre. Dice, a partir de ahora voy a hacer algo que puede resultar absurdo y ridículo y antinatura. Voy a comenzar a gozarme en mis debilidades. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque mi Señor me dijo el otro día en oración, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el Evangelio. Yo no soy representante de la iglesia mormona, ni de ningún... Yo soy representante del Evangelio. Y el Evangelio dice esto para todos y para cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la Biblia.
Después dice la Biblia, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 consejos: despojaos, renovaos y vestíos. ¿Y cuántas veces tengo que hacer esto? Todos los días. Todos los días, porque puede ser que usted ayer, o tal vez hoy, usted no haya pecado, no haya dicho nada raro, no se le haya ni pasado ningún pensamiento raro por la cabeza, no haya mirado a donde no tiene que mirar, no haya deseado lo que no tiene que... Puede ser que hoy hayas tenido hasta ahora, hasta este momento, 8:25 de la noche, un día, aleluya, sobre ruedas, amén. Pero la victoria de hoy no es para mañana. Mañana empezamos de cero. Lo que tú superaste hoy, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero mañana arrancamos de cero. Mañana otra vez me tengo que despojar, me tengo que renovar y me tengo que vestir de Cristo. Y pasado mañana otra vez. Y así durante toda la vida. Porque no es una cosa que hacemos una vez y para siempre, sino que cada día, decía el apóstol Pablo, muero. Cada día muero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el versículo 22 al 24 hemos encontrado estas palabras, pero Pablo lo que está tratando de enseñarle a estos recién convertidos, paganos o gentiles, es que a través de Cristo ellos tienen que marcar una diferencia en el lugar donde viven. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar, tiene que traer principios y tiene que traer moral. De hecho, el cristianismo, si algo ha hecho dentro de las miles de cosas que ha hecho y ha favorecido, es que ha traído moral y principios a los pueblos. Todas las constituciones prácticamente del mundo, aunque no las quieran aceptar ni reconocer, están basadas en los principios morales y espirituales de la Biblia, de la palabra de Dios. El no matar, el no robar, el no apropiarse de la propiedad ajena, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que ser un punto de referencia a la manada de degenerados que nos rodean todos los días de nuestra vida. Nuestro punto de referencia no es el PP, o Ciudadanos, o el Coleta, o el otro, me da igual cómo se llame. Ese no es nuestro punto de referencia. A mí no tiene a la iglesia, escuche bien porque esto es muy serio, y esto es para gente madura. Esto no es para niñitos, esto es para gente madura. Los políticos y el mundo no tienen absolutamente nada que enseñarnos a nosotros los cristianos. Nada. Somos nosotros los que Dios ha puesto en este mundo para enseñarle al mundo cómo reconciliarse, si es que quieren, con el Creador y con el Señor del universo. ¿Cuántos dicen amén? A mí el PP no me tiene que enseñar nada. Ni el otro, ni el otro, ni el otro. Somos nosotros los que hemos sido puestos por el Señor en esta tierra para ser embajadores de un reino que va mucho más allá de los reinos de este mundo. Enseñarles moral, enseñarles principio. ¿Pero cómo? Bueno, los griegos tenían un sistema de aprendizaje muy interesante, hermanos. Leí esta semana que cuando un griego quería ir a una clase de oratoria, es decir, aprender a hablar en público, le enseñaban 3 principios fundamentales. Lo primero que le enseñaban era teoría. Lógicamente, todo en la vida tiene una teoría. Tocar un instrumento tiene una teoría. A ver, pregúntenle al Armandito para que vea la teoría que tiene la música. Mucha teoría. Cuando usted quiere sacar el carnet de conducir, lo primero que tiene que aprender, ¿qué es? La teoría. Hay mucha teoría. Hemos dado homilética en la iglesia, hemos dado hermenéutica. Hay mucha teoría. Y lo primero que se le enseñaba a los jóvenes que querían ser oradores, grandes filósofos en la época del Imperio Romano, en aquellos tiempos, era la teoría. Pero luego se les decía algo muy interesante, y es que imitaran a su maestro. De ahí que el apóstol Pablo en varias ocasiones utiliza la expresión de imitadme a mí. Es decir, yo les he enseñado el evangelio, yo les he enseñado, yo les he dicho lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Yo les he dicho cómo se predica y cómo no se predica. Yo les he enseñado lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Yo les he enseñado todo, la teoría. Pero si ustedes quieren decir, ¿y eso cómo se hace? Dice Pablo, imítenme a mí.
No es que Pablo fuera perfecto, no. Pero por ejemplo, ustedes, ¿a quién oraban antes? A Afrodita, a Apolos. ¿Cómo adoraban ustedes, mujeres paganas y gentiles, a vuestros dioses? Prostituyéndose. El acto más sublime, el acto de más devoción y sacrificio que una mujer devota a una divinidad griega o romana de aquella época podía hacer, ¿cuál era? Vender su cuerpo, ofrecer su cuerpo. Y ofreciendo su cuerpo en el altar para que otros abusaran de ella, estaba demostrando que ella se entregaba en cuerpo y alma a sus dioses. El apóstol Pablo veía mujeres desnudas, con el pelo totalmente rapada, porque así se ofrecían aquellas mujeres en aquella época, y se ofrecían en Corinto a todas las personas que venían al templo de Artemisa, de Júpiter, de Eros, de Cibeles, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo escribe una carta y dice, así como presentabais vuestros cuerpos antes para el pecado, presentad ahora vuestros cuerpos, pero para servir al Señor. Porque ahora os avergonzáis de lo que hacíais con vuestros cuerpos, porque no os queda nada de aquello. Pero ahora presentad los miembros de vuestros cuerpos para santificar a Dios. Es decir, lo que antes utilizabas para lo malo, ahora utilízalo para lo bueno. Y llega un punto en el que dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Y tú dices, ¿qué estás diciendo? ¿Que nos matemos? No, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no irracional, disparatado, sino es un culto que tiene raciocinio, un culto que tiene moral, un culto que tiene principios. Y usted puede presentar su cuerpo, sí, pero cuidado, en sacrificio vivo, de una forma santa. Y si usted, hermana, practicó la prostitución, le decía Pablo en aquel tiempo, por ejemplo, las hermanas de Corinto, y usted no quiere que la gente sepa ahora, en su nueva vida en Cristo, que usted fue una prostituta sagrada en los templos de la época, y claro, cuando le vean que usted no tiene pelo, la gente va a decir, ah, mira, esta fue una prostituta, póngase un velo, tápese el pelo, tápese la cabeza, para que nadie sepa si tiene o no tiene cabello. Pero cuando le crezca el pelo, quítese el velo, porque a la mujer, dice la Biblia, en lugar del velo, Dios le dio su pelo. Pero si usted se lo quitó y se lo entregó a un ídolo pagano, como hay gente en religiones que todos conocemos, que se cortan el pelo y se lo ofrecen a sus dioses, sus santos y sus vírgenes, pues ahora usted tome una medida preventiva, ¿hasta qué? Para que nadie le recuerde su pasado. Porque nadie tiene derecho a juzgarle por lo que usted ha sido, pero todo el mundo tiene derecho a juzgarnos por lo que somos hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice que tenemos que juzgar y mirar atrás a lo que hicimos en el pasado, o los hermanos o las hermanas, pero la Biblia dice que cuando alguno predica o profetiza en la iglesia, todos los demás tienen que juzgarlo, examinarlo y decir amén si es de Dios, o rechazarlo si no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Vete y no peques más. Pero si te vas y sigues pecando, entonces tú no has entendido absolutamente nada. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que tenemos que enseñarle moral. El respeto se ha perdido. Es una frase que oímos diariamente. Los alumnos han perdido el respeto a los maestros. Los hijos han perdido el respeto a los padres. Y así, un largo etcétera. Antiguamente se le tenía temor, respeto a la policía. Hoy en día, en algunos casos, hasta la policía le tiene miedo a ciertos y determinadas personas y barrios que ni siquiera quieren entrar allí. Todo ha cambiado. Hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Cómo se puede recuperar eso? ¿Cómo podemos enseñarle al mundo que hay un estilo de vida diferente, de respeto, de orden, de sometimiento? ¿Quién va a enseñar eso? ¿Qué partido se va a proponer? ¿Qué partido pone en su programa electoral? Vamos a enseñar como asignatura prioritaria el respeto de los hijos hacia los padres. Ninguno, porque aunque lo intente va a ser un fracaso. Vamos a enseñar moral. Vamos a enseñarle a España a vivir una vida moral. Vamos a enseñarles a orar. Vamos a enseñarles a tener una buena relación los padres con los hijos y los hijos con los padres. Vamos a enseñarles principios para que las familias se lleven bien. Olvídese de eso. Pero Dios ha puesto en este mundo a su pueblo, a su cuerpo, a su iglesia, para que a través de tu boca, de tu vida y de la mía, podamos decirle al mundo que hay una forma diferente de vivir. Y por eso tenemos toda la autoridad y cuidado cuando digamos eso. Mundo, mírenos a nosotros,
para que vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es una tremenda responsabilidad, ¿no le parece? Ahora déjeme que le diga algo y quiero terminar haciéndole una pregunta. ¿A quién imita la gente hoy en día? ¿A quiénes imitan? ¿A quiénes observan? ¿A los triunfadores? ¿A los que han marcado una diferencia por lo que han hecho, por lo que han dicho? ¿A los que son diferentes? Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿me podría dar usted 5 nombres del Eibar Club de Fútbol? Dice, ¿de quién? Dice, Eibar, ¿eso qué es? Ni saben, ¿no? ¿Me puede decir usted 3 nombres de los jóvenes del equipo del Barrio de la Salud? ¿Me puede usted decir 3 nombres de futbolistas famosos? Dígamelo, dígalo. ¿A qué saben? Es que a mí no me gusta el fútbol, pero lo sabe. ¿En quién se fija la gente? Los chicos, ¿el nombre de quién quieren llevar en su camiseta en la espalda? ¿De los que pierden? ¿De los que son los peores? Siempre los triunfadores en el cine, en la música, en el deporte o donde sea, son los que marcan una diferencia y son los que atraen, para bien o para mal, la vida de muchas personas, a veces de jóvenes. Se tatúan, se peinan, ahora todo el mundo dice, ¿de dónde salió eso? ¿Ah, amigo? La iglesia ha sido puesta en esta tierra para vivir una vida tan atractiva. Escúcheme bien lo que le digo, Tenemos que vivir una vida tan atractiva que la gente diga, yo quiero ser y quiero tener lo que ese hombre y lo que esa mujer tiene. Esa es la vida que tenemos que vivir nosotros. Por eso yo me vuelvo otra vez al mensaje del domingo pasado y le digo, hermano, ¿qué imagen estamos proyectando? Si usted vive una vida en derrota, si su vida es un desastre, ¿qué le van a imitar a usted? ¿Qué testimonio, qué mensaje va a dar a usted? El mundo ya no tiene mensaje. Pero la iglesia, los hijos de Dios, todavía tenemos un mensaje que dar. El mundo no tiene ya más modelos que imitar, pero nosotros todavía tenemos un modelo inigualable, que es el Señor Jesucristo. Su vida partió la historia en 2. Hay un antes y un después de Él. Cuando usted va a la Biblia, usted dice, caramba, José era un esclavo, pero un esclavo diferente. Un esclavo atractivo. Por dentro y por fuera, un esclavo que marcaba una diferencia, un esclavo que el amo que lo compró dijo, lo voy a poner como mi mayordomo. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Todo lo que hace le sale bien, hay bendición, hay prosperidad. Dice que puso toda su casa bajo su mano. Claro. David, cuando Saúl estaba disparatado, loco, perdido, con demonios, que ya Dios ni estaba con él, ¿a quién llamaron para que calmara en las noches de tormento al rey Saúl? ¿A quién llamaron? Al que peor tocaba, al que tenía la arpa toda desafinada, las cuerdas rotas. ¿No? Dice, llamaron al que mejor tocaba el arpa en Israel, al mejor músico del país. ¿Quién es ese? Un tal David, el hijo de Isaí. Un hombre que cuando toca los demonios sale corriendo. Un muchacho que tal vez no es muy conocido, pero cuando toca la gracia, la unción de Dios está con él, de que hasta el mismísimo rey de Israel dice que se pone a escucharlo y puede dormir y puede conciliar el sueño, porque cuando David toca el arpa es como si Dios trajera un bálsamo a través de sus manos. Amigo, ¿y el Señor Jesucristo? ¿A quién seguían en su época? ¿A quién? ¿A Caifás? ¿A Barrabás? ¿A quién seguían las multitudes? Venían de Siria, venían de Grecia a escucharlo a él. La gente hacía kilómetros y kilómetros, días y días viajando. ¿Para ir a dónde? Para ir a escucharle a él, porque él enseñaba, dice, con autoridad. Él echaba fuera demonios, él daba de comer a las multitudes hambrientas, él abría los ojos de los ciegos, y estaba la gente horas y horas y horas y horas escuchándole, sin comer, sin beber. ¿Por qué? Porque ¿Dónde vivía Isaac? ¿Dónde vivía? En Beer Sheba. Beer significa pozo, Sheba 7, el lugar de los 7 pozos. 7 pozos recibió como herencia de su padre. Pero ¿qué pasó? Los filisteos se los tapaban, le echaban piedras, le echaban tierra, y el pobre Isaac se iba a otro sitio
abría un pozo, se lo volvían a taponar, se iba a otro sitio, se lo volvían a taponar, hasta que dice que llegó a Rehobot. Rehobot es lugares anchos, y dice que allí el Señor le habló y le dijo, ¿tú qué es aquí? No se vaya, no se mueva de aquí. Siembra aquí. Los que han estado allí saben de lo que estoy hablando. Sembrar allí era una locura. Sembrar allí era un disparate. Porque no era tierra, era arena. Y en la arena no se puede sembrar una cosecha de maíz, ni de trigo, ni de tomate, ni de papas, ni de nada. En la arena, ¿qué va a sembrar usted? Nada. Pero el Señor le dijo, usted siembra ahí, no se mueva de ahí. Siembre. Dice la Biblia que sembró ese año. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, ¿qué dice la palabra? ¿Usted lo sabe, sí o no? Cosechó a 100 por 1. Una cosecha impresionante, fuera de toda posibilidad humana. Ay, amigo, vinieron los filisteos. ¿Y vino quién? El jefe de los filisteos. Y pactaron con él. Le pidieron perdón y dijeron, reconocemos que la mano de Dios está contigo. Dice que le llegaron a tener envidia, le llegaron a tener celos. El diablo le tiene envidia y celos a un verdadero creyente, a un creyente que está comprometido, a un joven que vive una vida ordenada y santa. El diablo le tiene envidia y celos. No se tiene envidia y celos de nadie si esa persona no desprende algo que esta persona quiere tener. Pero Isaac desprendía bendición, Isaac desprendía presencia. ¿Cómo puede este muchacho en pleno desierto tener una cosecha más grande que yo en una tierra fértil y con buenas aguas? Esto tiene que ser un milagro. Claro, es que cuando la gente ve un cambio en tu vida, no te van a dar la gloria a ti, le van a dar la gloria al Dios tuyo. Y dice que ese año pactaron con Isaac. Hermanos queridos, estamos viviendo un momento en el que este país está descabezado. Estamos en un país sin cabeza. Pero nosotros tenemos una cabeza. Y se llama Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Y cuando el cuerpo está conectado a la cabeza, el cuerpo no tiene que tener ningún temor. Pero recuerde siempre esto. Yo sé que es muy sencillito, hasta los niños lo pueden entender. No es el cuerpo el que le dice a la cabeza lo que tiene que hacer, sino es la cabeza la que le da las instrucciones al cuerpo. Hay creyentes que cuando oran le dicen a Dios lo que tiene que hacer, cuándo y dónde y cómo. No, ya no vivo yo, más que se haga tu voluntad en mi vida. Usted es cuerpo. Puede ser que en ese cuerpo usted sea oreja, puede ser que en ese cuerpo sea boca, puede ser que en ese cuerpo sea nariz, pero no es cabeza. Ninguno de nosotros somos cabeza. Somos miembros los unos de los otros, bien unidos, pero tenemos todos una cabeza en común. Y esa cabeza es nuestra autoridad, es nuestro Adón, es nuestro Señor. Y de Él vienen las instrucciones. Y por eso cuando nos levantamos por la mañana y cuando nos levantamos y hacemos frente al día y a la vida, le tenemos que decir al Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuáles son tus instrucciones? Díctame, Señor, el plan, la agenda para este día. Y cuando nosotros nos sometemos a Él, y nos despojamos de nosotros mismos, de nuestra sapiencia, de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría. Como dijo el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, ustedes saben lo que yo les predicaba. ¿Qué les predicaba? A Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que no se quedaran sorprendidos, ni enganchados, ni cautivados a humana sabiduría, sino que vuestra fe esté puesta en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Eso es lo que predicamos. La gente allá afuera tiene que ver en nosotros algo diferente. Mañana cuando vayas a trabajar, cuando vayas al instituto, a la universidad o donde sea, marca una diferencia. Si verdaderamente tu vida está conectada con la fuente, si verdaderamente tu vida está conectada al Señor, al autor de la vida, nuestra vida tiene que ser una forma de hablar distinta, de pensar diferente. Si no, seremos exactamente iguales, con la diferencia de que en vez del domingo ir al estadio, venimos a un lugar llamado iglesia, pero no habrá ninguna diferencia. Con la diferencia de que en vez de haber ido el domingo a la playa, hemos venido a un culto. Pero si nos oyen hablar igual, pensar igual, reaccionar igual y actuar igual, ¡qué vida atractiva! ¿Qué diferencia estamos marcando? Ninguna. Así que, hermanos, tenemos un propósito en la vida. Que Dios te ayude a cumplirlo. Pero no puedes pasar mucho tiempo de brazos cruzados. No estés de brazos cruzados viviendo tu relación con el Señor. Tienes que hacer algo,
Aquí en esta iglesia te tienes que poner las pilas. No te acostumbres a entrar y salir, entrar y salir. Ay, qué bonito el mensaje. No, 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 no. Esto es un ejército. Y en un ejército los soldados tienen que estar activos, velando y orando. Tienes que buscar tu sitio, tienes que ponerte las pilas, no seas un vago. Sé una persona activa en el reino, involúcrate en las cosas del Señor. Y el Señor te quiere usar, pero en la medida en que tú te dejes usar, el Señor usará tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos, por favor. Incline su rostro en esta tarde y pídale al Señor de verdad, de corazón: Señor, yo quiero vivir según las leyes del reino. Yo quiero agradarte, Señor, con mi vida. Yo quiero servirte, Padre. Si hay costumbres, tradiciones, palabras, cosas en mi vida que no son de Dios, quítalas de mí, Señor. Quiero vivir en orden, quiero vivir en santidad, esforzado, comprometido, entregado. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el verdadero evangelio. Adaptarnos, someternos a nuestra autoridad. Y nuestra autoridad es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Mi vida, mis recursos, mi tiempo, le pertenecen a Él.